Aquí ustedes pueden observar algunas ecuaciones con las que podríamos calcular la curva del concreto confinado, ¿no? Estas son ecuaciones propuestas por Mander. Esto lo pueden ver en las publicaciones del profesor Friedrich. Entonces, esta de aquí es la ecuación de la deformación máxima a la que alcanzaría el concreto que está confinado, y esto sería la deformación de 4 milésimas, que es más o menos lo que emplean en Nueva Zelanda, ¿no? En Europa. En lugar del 0.203, allá usan 0.204. Y esto de acá sería la cantidad en la que se incrementa la capacidad de deformación de la zona del concreto confinado. Siguiente. Entonces, además de conocer la curva del concreto confinado y no confinado, la curva de esfuerzo de deformación del material, como ustedes pueden mirar, no solamente hablamos del módulo elástico del concreto, o del FIE o del F'C del concreto. En realidad se describe toda la curva. Es una curva que nos va a proporcionar, como decir, la radiografía del material, ¿no? De la misma forma para el acero. Nosotros en la construcción pues empleamos acero de refuerzo convencional y el acero para el preesfuerzo. Esto de acá es una curva para el acero de preesfuerzo, que tiene esta forma casi bilineal, ¿no? Algunos podrían aproximarla a una forma elastoplástica, pero esta curva se está superponiendo en línea punteada la curva experimental, la que se ha obtenido en un laboratorio, y la curva roja es un modelo teórico del tipo Ramberg-Osgood, que es parecido a una bilineal, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que en el laboratorio ustedes pudieron medir el esfuerzo y la deformación en el instante en que se fractura el cable de esfuerzo y el punto de la fluencia. Entonces, conociendo esos dos puntos, con estos dos puntos yo puedo obtener esta curva de color rojo. Y con esto representar la curva experimental, la curva medida, con dos puntos de los datos obtenidos en el laboratorio. Como pueden ver, la aproximación es bastante buena. Siguiente. Esto de acá es la curva del acero de refuerzo convencional. Ahora, las propiedades del acero pues no son constantes, no significa que FIE del acero sea 4200, eso simplemente es un nombre. La curva del acero cambia, es como decir el F'C del concreto, ustedes dicen 210 kilos centímetro cuadrado, pero en realidad no es 210, es otro número, ¿no? Es otro valor. De la misma forma, el acero. Nosotros especificamos convencionalmente FIE 4200, pero en el laboratorio, si nosotros medimos esa resistencia, vamos a obtener un valor distinto a 4200, posiblemente mayor. Ahora, para entender el comportamiento del acero, no es suficiente con esta zona elastoplástica, es necesario conocer toda la curva. Y ustedes en los libros, por lo general, van a mirar la curva en tracción del acero. Pero no es suficiente, es necesario también saber la curva en compresión del acero. Y que no es igual que la de la tracción, es distinta. Entonces, el profesor Restrepo y un estudiante suyo, Dodd, completaron las ecuaciones que propuso el profesor Mander en Nueva Zelanda en los años 80. Entonces, por ejemplo, en la zona elástica, la curva esfuerzo de formación del acero era el módulo por la deformación, eso lo conocen ustedes de resistencia y materiales, ¿no? Y luego en la zona plástica, pues se puede emplear FIE constante, y luego en la zona del endurecimiento, la curva tiene esta forma de aquí, donde el exponente P se calibra a partir de resultados experimentales. Ese P tiene órdenes entre 2 y 6 aproximadamente. Son valores adimensionales de P. Entonces Mander propone una forma de calcular valor de P mediante esta expresión de aquí, pero esto no es una buena forma, es, digamos, más recomendable emplear esta forma de calcular valor de P para obtener este dato a partir de resultados experimentales. Hasta aquí la curva está descrita en la parte en tracción.
pero la parte en compresión se completa con estas ecuaciones de Dodge-Restripi, que como les mencionaba es igual a la curva de tracción multiplicada por un factor. Esto es lo que modifica la curva, es parecida pero no igual. Siguiente. Esto de acá, esta curva que está en línea negra, esta pequeñita es la curva en tracción del acero, y esta curva que está punteada, que está en línea más delgada, es la curva en compresión del acero. La estamos superponiendo para comparar la curva en tracción con la curva en compresión. Esta curva aquí grandota es la curva en compresión experimental. Entonces, ustedes pueden ver que la ecuación teórica más o menos se aproxima a la experimental. Pero lo que sí es definitivo es que la curva en compresión no es igual que la curva en tracción, cuando empleamos la definición de esfuerzo y de formación como la usamos los ingenieros. En la definición que empleamos los ingenieros, consideramos de que el área de la barra no cambia, ¿no es cierto? Es constante, pero eso es por definición. En la realidad, el área de la barra cambia. Y por otro lado, la deformación de la barra no es constante, cambia en la longitud de la barra. Por esa razón, esta curva en compresión no es igual que la de tracción. Sin embargo, podríamos usar un sistema de coordenadas llamadas coordenadas naturales, en las que sí podríamos hacer una cierta superposición y se parecerían ambas curvas. Pero en la definición convencional, estas curvas no son iguales, ¿de acuerdo? Por eso es que es necesario modificar la ecuación de la curva en tracción para obtener la compresión. Siguiente. ¿Cómo se hace un ensayo de una barra en tracción y compresión? La máquina que se emplea no es cualquier máquina. El tipo de ensayo más usual en tracción es emplear unas mordazas en los extremos de la barra, pero el problema va a ser cuando se quiera hacer la compresión. Cuando se quiera hacer la compresión en la barra, estas mordazas se van a deslizar y eso no es conveniente porque va a modificar la curva medida. Entonces lo que se tiene que hacer es colocarle una rosca en el extremo de la barra, en los dos ambos extremos, y este es un cabezal especial que se conecta a esa rosca e impide el deslizamiento cuando se le aplica tracción o cuando se le aplica compresión. Ahora, aquí las mediciones que se hacen de la barra son este aparatito de aquí para medir la deformación entre este punto y este punto de la barra. Y esta máquina lo que reporta es la fuerza que hay en estos dos cabezales. Entonces con eso yo puedo construir la curva fuerza-deformación. Pero como yo defino que el área es constante, esa fuerza la divido entre el área constante y tengo un esfuerzo. Fíjense, el esfuerzo es una definición matemática, no es física. Entonces, lo que yo puedo medir son fuerzas y puedo medir deformación. La deformación unitaria es otra definición. Es delta de L entre L. Pero ese delta de L la supongo constante en la definición. Igual que el área para definir el esfuerzo, supongo que es constante y por eso la curva. Siguiente. Entonces, las barras de acero no solo se le tienen que aplicar ensayos de tipo monotónico, es decir, en el que se aplique solamente tracción. Si yo estudio el comportamiento de la barra, como lo que ocurre en el caso de un sismo, la barra tiene tracciones y compresiones, y la curva que se desarrolla es algo menor que la curva que desarrollaría si la fuerza fuese monotónica, es decir, creciente, de forma constante. Entonces, estos ciclos que le ocurren a la barra cuando se tracciona y se comprime, deterioran su capacidad de deformación. Y es lo que ocurre en realidad en las construcciones en zonas de alta sismicidad. El temblor le provoca
ciclos de carga y descarga, ciclos de deformación en tracción y compresión, de estiramiento y de reducción de su longitud. Y por esta razón sufren un deterioro. Y hacia el estudio de este fenómeno están las investigaciones en el mundo, actualmente, y de hace medio siglo atrás. Entender cómo se comportan las barras de acero en una sección de concreto ante ciclos de carga y descarga. No es un problema que se ha terminado de estudiar, no es cerrado el problema aún persiste. Hasta hoy existen esfuerzos para entender cómo es el comportamiento de una sección de concreto armado, porque esto de acá es en ciclos de carga y descarga controlados. Pero el terremoto, ¿quién lo controla? Nadie. No sabemos cómo va a ser esos ciclos de carga y descarga de un temblor. Entonces, la respuesta de la barra, del material de acero, no solamente va a depender de la propiedad del material, también depende de la demanda, depende de los ciclos de carga y descarga que hay. Siguiente. Bueno, ¿y para qué les comento de todo esto? Todos ustedes deben conocer qué cosas son los estribos, ¿no? Los estribos de una columna tienen un cierto espaciamiento. Este espaciamiento ayuda a que la barra del acero principal no se pandee de forma prematura. Pero incluir esto en el análisis convencional no es posible, es muy complejo. Entonces, estos ciclos de carga y descarga provocan ese pandeo inelástico durante cargas cíclicas, y que si la relación del espaciamiento de los estribos, S, entre el diámetro de la barra principal, por ejemplo, fuera de orden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Y si yo graficara por acá la deformación en el cual se pandea la barra, si es que ese espaciamiento crece, voy a necesitar menos deformación para provocarle pandeo. Y por lo tanto, colapso de la sección, inicio del colapso de la sección. Entonces, fíjense que la norma peruana, o por ejemplo, voy a referirme al ACI. El ACI establece que en columnas, en zonas sísmicas, debe tener una relación del espaciamiento entre el diámetro de la barra principal del orden de 6. Entonces, eso provocaría que si la barra tiene una capacidad de formación de 0.12, más o menos a 0.06 se provocaría el pandeo de la barra principal, y con eso el inicio del colapso. ¿Qué quiere decir? Que la barra no va a poder desarrollar toda la curva esfuerzo de formación del acero, como teóricamente podríamos pensar. La barra va a pandearse a la mitad de su capacidad de deformación, o sea, a 0.06 aquí. Estos puntitos son puntos experimentales y las curvas son cálculos. El cálculo dice esto, y el experimento tiene una variabilidad. Esa es otra recomendación que a ustedes les quiero decir, dar un mensaje. No pueden ustedes emplear 20 cifras decimales de su cálculo con SAP 2000 o con ETAPS. Eso es irreal, no es cierto. Los materiales no responden con esa precisión. Los materiales pueden fallar en este intervalo, miren. Puede pandearse a 0.04 o como puede pandearse a 0.07, por ejemplo. ¿Cuánto cambió esa magnitud? El doble, 100%. Y ponerle cifras decimales es una cosa irreal a los cálculos que hacemos con los programas de análisis. Entonces, miren, vamos a regresar a lo que les comentaba. Si ACI dice que es recomendable emplear como máximo un espaciamiento de 6 veces el diámetro de la barra, si nosotros incrementamos esta relación, el pandeo, la capacidad de la barra se reduce al orden de 0.03, 0.02, es decir, la cuarta parte de la capacidad de una barra. ¿Y qué pasa si hiciéramos, por ejemplo, caso a la recomendación que tiene por ahí nuestra norma de 12 veces la separación de la S entre DD igual a 12, es decir, S igual a 12 veces el diámetro de la barra principal? Esto pandearía, la barra pandearía con una deformación casi elástica. O sea, estamos
no estamos protegiendo a la sección de este pandeo prematuro. Estamos haciendo que falle de forma prematura por pandeo. Y esto nos enseña no una curva monotónica, nos enseñan las curvas cíclicas. Eso es lo que nos muestran estas curvas, que la capacidad de la barra en realidad se reduce cuando hay ciclos de carga y descarga, que son como ocurre en los terremotos. Pero ese problema, como les menciono, no es posible reflejarlo en un programa de análisis elástico. Y si quisiéramos analizarlo, tendríamos que hacer un análisis no lineal muy complejo, que tampoco es usual en la práctica del diseño y tampoco sería práctico. Eso está bien para la investigación, pero hay que tomar estas recomendaciones. La recomendación es que el espaciamiento de los estribos no supere 6 veces el diámetro de la barra. Esto no es un número cualquiera, como ustedes pueden ver. El reglamento o las recomendaciones que hay en los códigos tienen fundamentos físicos de este tipo, que no lo podemos saltar. En Nueva Zelanda se recomienda emplear S entre dB del orden de 5 en pilares de puentes para zonas sísmicas. ¿Para qué? Para retrasar el pandeo de la barra. Si yo uso S entre dB de 5, para que esta pandee va a tener que llegar a una deformación del orden de 0.08 más o menos. Y eso ya está mejor que el 0.06, o sea, voy a retrasar el pandeo. Voy a hacer que la sección soporte más ciclos de carga y descarga de un temblor. Bueno, por ahora voy a dejar esto. Esto realmente es todo un tema, ¿no? Bastante extenso. Les dejo esta inquietud. Espero que más que aclararles inquietudes, yo les voy a sembrar más dudas para que se pregunten por qué. Mi intención ahora es sembrarles dudas, cuestionamientos. No todo lo que dice el ACI está bien, o hay que seguirles al pie de la letra, hay que ir más allá. Siguiente. Esto de acá es cortesía del profesor Restrepo, que colaboró con nosotros, es un colaborador de la Universidad de San Diego, profesor discípulo del profesor Tom Polley de Nueva Zelanda. Entonces miren, cuando esto de acá es la barra, como decir el refuerzo principal, y esto de distancia de las mordazas son como decir la posición de los estribos. Si es que esa relación S entre D del orden de 9, los ciclos que se muestran son como estos, algo inestable. Pero si esa relación S entre dB es 6, por ejemplo, cada vez menor, los ciclos de histéresis son estables. ¿Qué quiere decir? De que esta barra mantiene su estabilidad a pesar de los ciclos. Si este espaciamiento crece, o sea, la esbeltez de esa barra aumenta con relación al diámetro de la barra, estos ciclos son inestables y por lo tanto ocurre un pandeo de forma prematura. Eso es lo que hay que entender. Siguiente. Entonces miren, para que vean que los fenómenos que ocurren durante la acción cíclica de los terremotos no es algo tan lógico a veces. Ocurren cosas que ni imaginamos. Miren, esto de acá es el instante, es una foto tomada en el instante en el que la barra pandea. Estamos hablando de un pandeo en pleno movimiento, de un instante, un delta de tiempo del orden de una centésima de segundo. Entonces miren, esto se flexiona, es una flexión secundaria en la sección, y aquí ustedes pueden observar la nervadura de la barra. Les pregunto, ¿dónde creen que aparecería la grieta de fractura de esa barra? ¿Aquí o aquí? ¿Abajo o arriba? Abajo, ¿no? Mentira, ocurre aquí. Ustedes dirán, ¿por qué? No puede ser, contradice toda la lógica. Fíjense, se le tomó una fotografía a esta zona y esta es la grieta de fractura en la zona interna. Es todo lo contrario que nosotros esperaríamos, pero tiene una explicación. ¿Por qué ocurre eso? Entonces, esta es una foto de un corte longitudinal de esa fractura y este es el nervio y aparecen
las grietas en las caras. A ver, siguiente. Esto ya es luego de la fractura, después del inicio del pandeo. Pero a ver, vamos a regresar un poquito atrás. A ver, por favor, regrese un poco. Yo le digo dónde. Siga. La siguiente. Hacia adelante ahora. Nos hemos pasado dos. La siguiente. Ahí. Fíjense que esto de acá es la curva de esfuerzo de formación del acero, pero en algún ciclo de histéresis. Entonces vamos a suponer de aquí que este es el cuadrante en la que la barra está en tracción. Es esta zona. Quiere decir, si esto es la deformación y esto es el esfuerzo, este punto significa que la barra se estira y hay un esfuerzo en tracción, ¿no es así? Eso es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar. Ahora, cuando la barra se comprime o si sufre acortamiento, hay un esfuerzo en compresión. Eso también estamos con lógica acostumbrados a pensar. Entonces, pero fíjense, existen un par de cuadrantes, que es el segundo y el cuarto, en el que aquí la barra aquí está con estiramiento, no, está con acortamiento, y sin embargo tiene esfuerzos de ¿qué? De tracción. Miren, el esfuerzo es positivo, por lo tanto es tracción, esa es la convención. Si la deformación es negativa, quiere decir que se está acortando. Entonces aquí existe esfuerzo de tracción con acortamiento de la barra, que parece ilógico, ¿no? Y fíjense acá también, aquí hay estiramiento de la barra, porque la deformación es positiva, pero sin embargo el esfuerzo, ¿cómo es? Negativo, esfuerzo de compresión, y existe estiramiento de la barra. ¿Y ahora les parece ilógico lo que ocurriría en esa foto? Por supuesto que no. La barra se está estirando y sin embargo tiene esfuerzos de compresión. Y ahí ocurre la fractura. Siguiente. Ahora sí regresemos a la foto donde estábamos antes. Bueno, esto de acá es una foto de un elemento fallado en un edificio del terremoto en Chile. Esto es lo que ocurre cuando pandea una barra, la fractura debido al pandeo. Siguiente. Bueno, entonces lo que tenemos nosotros que estudiar no solamente es el código, tenemos que entender cómo funcionan y cómo se combinan los materiales. Entonces, el primer nivel que debemos nosotros estudiar es el material, la sección. Siguiente. Después de la sección tenemos que analizar a nivel del elemento y finalmente a nivel de la estructura. Siguiente, por favor. Entonces, para eso nosotros tenemos que aprender a entender cómo se comportan los materiales. Esta es la curva del material del acero, por ejemplo. Esta es la curva del concreto. Por ejemplo, si esto es una sección de concreto armado, que podría ser pretensado o postensado, pero en general una sección de concreto con refuerzos, en el que tenemos tres materiales, ¿no? El 1 indica el material 1, que es el acero. El 2 es el concreto confinado, como si fuera otro material porque tiene otra curva de esfuerzo de formación. Y el 3 es el concreto no confinado o concreto convencional, que tiene otra curva, que es esta curva rojita 3 aquí, más pequeña que la de la zona 2. Entonces nosotros combinamos estos tres materiales en una sección que está indicada por esta línea roja. Esta sección, cuando se deforma, vamos a suponer que la hipótesis de Navier es válida, que esto permanece plano antes y después de la deformación. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se deforma la sección, aquí hay un perfil de deformaciones y ese ángulo se le llama curvatura. Estas de acá son las fuerzas que actúan en esta sección, las fuerzas externas. Si ustedes revisan los libros, ni siquiera cumplen con la estática. Y ojo, todos ustedes deben ser unos expertos en estática, más que manejar el SAP o cualquier programa.
tienen que dominar la estática. La estática es algo que no nos va a abandonar nunca. Eso es lo que tenemos que dominar y entender con claridad. Miren, si ustedes revisan los libros de concreto, ustedes van a encontrar estas fuerzas en este lado. Y si hacen el equilibrio, no cumplen con el equilibrio. Y todos los libros lo repiten. Pero ustedes cuando planteen pues, en sus ecuaciones de estática, tienen que hacer que se cumpla la estática. Miren, estas de aquí son las fuerzas internas en una sección de concreto. Aquí está la deformada de la sección, el perfil de deformaciones, y aquí este perfil de deformaciones va a producir esta distribución de esfuerzos que va a tener una resultante que se va a convertir en la compresión debido a esta distribución de esfuerzos del concreto. Y aquí la zona que se tracciona, que se estira, va a tener esta tracción. Estas son las fuerzas internas. Las fuerzas externas tienen que estar de este lado, por ejemplo, que son la carga axial y un momento M. Estas fuerzas externas tienen que estar en equilibrio con estas internas. Y aquí planteamos el equilibrio. Fíjense, si este es el momento, acá se tiene que traccionar y acá se tiene que comprimir, ¿no es cierto? Así de simple. Entonces, lo primero que hago es sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿no? Eso es la estática. Entonces tengo que hacer que la carga axial P tiene que ser igual a C menos T. ¿Siguiente? O lo que es lo mismo que lo que está aquí, ¿no? P igual a T, P más T igual a C. Ese es el equilibrio. Si encuentro una profundidad tal que genere un C y un T que produzca este equilibrio, entonces ya encontré la profundidad C que compatibiliza la deformación de la sección con el equilibrio. Cuando yo encuentro esa C, yo encuentro entonces la curvatura. Entonces conozco esta profundidad en la que se produce esta compresión C, y por lo tanto puedo calcular el momento interno que equilibra al momento externo M. Siguiente, por favor. Entonces, para cada puntito haré este equilibrio. Siguiente. A nivel de agrietamiento, a nivel de límite elástico, para cada punto encontraré un nivel de deformación distinto en la sección y por lo tanto una curvatura asociada a ese nivel de deformación. Y a ese nivel de deformación encontraré un momento asociado. Lo que voy a mantener constante es la carga P. Siguiente. Entonces, la colección de esos puntos en los cuales hago el equilibrio va a mostrar esta curva o este diagrama que se conoce como el diagrama momento-curvatura. Pero fíjense, la curvatura no es un ente matemático, es algo que se puede medir. Entonces el ingeniero debe creerle a todo lo que se puede medir, a todo lo que se puede ver. Lo que se calcula tiene una incertidumbre mayor que lo que se mide. Entonces se puede medir curvatura y se puede medir las fuerzas. Lo que no se puede medir son los esfuerzos. Eso es una definición. Siguiente. Bueno. Algunos aprendizajes de los terremotos recientes. Me voy a referir mucho al terremoto de Chile porque es algo que a nosotros también nos puede ocurrir. Compartimos la misma placa continental. La placa de Nazca también incide sobre nuestra región. Y también tenemos alguna práctica más o menos parecida, aunque los chilenos, por ejemplo, han aprendido que los muros son nuestros aliados en el caso de los terremotos. Eso es algo que a los arquitectos no les gusta mucho. Pero miren, ustedes pueden pensar de que esta planta llena de muros, y son muros de concreto, está súper bien porque además es simétrica. Pero miren, falló. Lo que ustedes tienen que mirar aquí es que hay algunos muros en L y en T.
Desde el punto de vista del análisis elástico, estos muros tienen una inercia sola, una sola inercia. Pero en realidad estos muros en L y T tienen una asimetría en su capacidad de deformación inelástica. Siguiente. Hay que explicar por qué falló, por qué no funcionó. Este es otro ejemplo de cómo falló un muro en L, un muro en esquina. Muchos de nosotros hemos diseñado muros en L, en T, y creemos que está bien. Y los reglamentos aún no han indicado nada al respecto. Vamos a mostrar qué es lo que le pasa a uno de estos muros. Siguiente. Ya de por sí sabemos que de este terremoto, esto de aquí tiene un problema, y hay que ver por qué. Siguiente. Esto es un muro rectangular y esto es un muro T. Todo el mundo diría, pues si le coloco a mi edificio en el diseño, muchos optarían por un muro T. Siguiente. Este es un muro con más confinamiento que el anterior muro T. Y este es otro muro rectangular. Siguiente. Entonces, ya hemos visto cómo se construye un diagrama momento-curvatura de una sección de concreto. Entonces, ese diagrama momento-curvatura de un muro rectangular es más o menos simétrico, tanto si esta acción va de izquierda a derecha como si fuera también de derecha hacia la izquierda. Sería la misma curva prácticamente. Siguiente. Pero un muro T, cuando nosotros hacemos el análisis elástico, consideramos que EI, el módulo elástico por la inercia, está aquí en esta pendiente y es igual si el muro va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero miren, en la parte inelástica hay diferencias. El muro, en un momento cuando esto se comprime y el alma se tracciona, tiene esta capacidad de formación. Y el muro T, cuando esta zona se comprime, es decir, el alma se comprime, tiene menos área de compresión, y esta zona se tracciona, la resistencia es mayor, pero su capacidad de formación es menor. ¿Pero qué ocurre? El temblor lo que hace es deformar casi simétricamente a un elemento. Por ejemplo, en un momento el temblor al muro lo va a deformar hasta este nivel, donde está esta bolita. Y luego cuando se revierta el temblor, las acciones sobre la sección T van a modificarse. Del otro lado va a querer moverlo lo mismo que esto, pero del otro lado la capacidad del muro no es hasta acá, es hasta acá, hasta donde está la bolita. ¿Y qué va a ocurrir? Va a fallar el muro, porque su capacidad de formación es menor. La curvatura es menor, a pesar de que su resistencia es casi el doble. Así es que cuidado con diseñar muros T así a la ciega. Hay que darles la misma capacidad de formación en ambos sentidos. Pero eso no nos enseñan en el antegrado, ¿no? Entonces hay que leer el libro de Park y Polley para saber cómo calcular esta curvatura. Es un libro que está vigente desde los años 70. Siguiente. Bueno, si al muro le pongo más confinamiento, mejora en algo su capacidad de formación. Significa que esto no es suficiente y esto se ha hecho con los criterios del ACI. Esto significa que seguir solamente lo que dicen los reglamentos o los códigos no es suficiente muchas veces. Y esto se supo a raíz del terremoto de 2010 en Chile. Porque la gente del ACI dijeron, bueno, estos muros han fallado, seguramente porque estos chilenos no usaron las recomendaciones del ACI, y mentira, habían usado las recomendaciones del ACI. Por esa razón, el ACI 2014 incluye recomendaciones adicionales que son más estrictas para el diseño de muros de concreto, muros estructurales de concreto. Siguiente. Bueno, esto ya hemos visto un poco de estas curvas, eso era lo que se espera, ¿no? A este nivel de relaciones entre dB, el pandeo va a ocurrir a una deformación menor a la sexta parte de la capacidad de formación de la barra en realidad. Siguiente.
¿Cómo es que hablar de resistencia no asegura un buen comportamiento sísmico? Siguiente. Esto de acá es lo que le ocurre a los conectores.